Mi esposa exigió una orden judicial para abrir mi caja de seguridad. Pensó que estaba escondiendo millones. Le entregué la llave sin decir una palabra. Lo que encontró no era un tesoro. La mano de su abogado empezó a temblar. Él la cerró de golpe. No toques nada. Ella acababa de desatar su propia ruina. Me llamo Grant Armstrong. Tengo 45 años. Y solía pensar que sabía lo que significaba el matrimonio. Resulta que solo era otro objetivo. La mañana en que Diana entró en el First National Bank, agitando esa orden judicial como un billete de lotería ganador, yo ya estaba sentado en el vestíbulo, en una silla de cuero, con el Wall Street Journal doblado en mi regazo, el café enfriándose en un vaso de papel. No me escondía. Solo quería ver su cara cuando pensara que finalmente había ganado. Ella cruzó esas puertas de cristal como un huracán con tacones. Su abogado, Russell Turner, la seguía, con el maletín balanceándose, esa sonrisa grasienta pegada en su rostro, el tipo de tipo que probablemente practicaba sus argumentos finales frente al espejo. Diana me vio de inmediato. Sus ojos se entrecerraron, pero sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa si no fuera tan fría. Caminó directamente al mostrador del cajero, golpeó la orden judicial y habló lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Estamos aquí por la caja de seguridad, anunció Diana. Acceso autorizado por la corte. Caja 917. Necesitamos que se abra de inmediato. La cajera, una joven con manos nerviosas, miró el papeleo y luego me miró a mí. Me levanté lentamente, doblé mi periódico y saqué la pequeña llave de latón del bolsillo de mi chaqueta. Me acerqué y se la entregué al oficial del banco sin decir una palabra. Diana se la arrebató de la mano antes de que él terminara de asentir. Se giró hacia mí y, por un segundo, nuestras miradas se encontraron. Ahora es todo mío, Grant, dijo, su voz goteando triunfo. Todo lo que te dejó tu padre. Cada centavo que has estado escondiendo. No reaccioné. No me inmuté. Solo la miré con esa calma que no se gana de la noche a la mañana. La construyes pieza a pieza mientras ves cómo alguien a quien una vez amaste se convierte en un extraño. Disfruta, dije simplemente, como si le estuviera ofreciendo la última galleta. Ella dio media vuelta y marchó hacia la entrada de la bóveda. Russell la siguió, ya calculando las horas facturables en su cabeza. El oficial del banco los condujo a través de la pesada puerta de acero y ésta se cerró detrás de ellos con un golpe sordo. Volví a sentarme, recogí mi café. Estaba frío, pero lo bebí de todos modos. Ya sabía lo que había en esa caja. Lo que Diana no sabía podría llenar una biblioteca, pero lo que había en esa caja era solo un índice. Pasaron unos minutos, luego lo escuché. El raspado metálico del cajón al abrirse. Silencio. Luego, no silencio. La voz de Russell atravesó la quietud, aguda y asustada. No toques nada. Una pausa, luego más fuerte, casi frenética. Dije, no toques nada, punto. La gente en el vestíbulo giró la cabeza. El oficial del banco salió primero, con el rostro pálido. Caminó directamente al escritorio del gerente y levantó el teléfono. ¿No la policía? Todavía no. Escalada interna. Russell salió después, agarrando su maletín como si fuera un salvavidas. Su corbata estaba torcida. El sudor le brotaba de la camisa. Esa confianza petulante con la que había entrado, se había ido, reemplazada por algo que yo había esperado mucho tiempo ver. ¿Miedo? Diana salió última. Sin arrogancia, sin regodeo, solo una cara pálida y ojos muy abiertos. Pasó junto a mí sin mirar. Sus labios se movían en un susurro que no pude oír del todo, pero sabía lo que estaba pensando. ¿Qué diablos acabo de abrir? No respondí. No era necesario. Porque la caja no escondía un tesoro. Escondía la verdad, y la verdad, una vez abierta, no vuelve a guardarse. Di otro sorbo de café frío y esperé. El verdadero espectáculo acababa de empezar. Hace 2 años, mi padre murió un martes. Sin escenas dramáticas del hecho de muerte, sin confesiones de último minuto,
solo una mañana tranquila en la que su corazón decidió que ya había hecho suficiente. Tenía 67 años, sentado en su sillón favorito con un libro en su regazo. Y cuando lo encontré, parecía casi en paz. El funeral fue pequeño. Un puñado de viejos colegas de su negocio de construcción, algunos vecinos, y un elogio que escribí sin exageración. Harold Armstrong creía en construir cosas duraderas. Casas, puentes, fondos fiduciarios que podían resistir cualquier tormenta. Mantuvo su riqueza aburrida en papel, fideicomisos inmobiliarios, empresas fantasma con nombres como Greystone Holdings y Summitry LLC. Pero si sabías dónde buscar, realmente buscar, encontrarías cuentas en el extranjero de los años 80 y bonos al portador de cuando eso todavía significaba algo. Nunca me lo explicó todo directamente. Solo dejó una hoja de cálculo bloqueada y una nota escrita a mano escondida dentro del cajón de su escritorio. Solo ábrela si vienen por ti, decía. No la toqué. No de inmediato. A Diana no le importó al principio. Ni siquiera preguntó por la herencia. Me besó en el funeral, me tomó de la mano durante la recepción y volvió a deslizar el dedo por su teléfono como si nada hubiera cambiado. Durante unas semanas, la vida continuó. Yo me encargué de la legalización. Los abogados se encargaron del papeleo. Diana se encargó de sus tableros de Pinterest. Pero luego empezaron los susurros. Un primo lejano, borracho en el velorio, murmuró algo sobre cuentas en las Islas Caimán. Uno de los antiguos socios de negocios de papá envió una tarjeta de condolencia que accidentalmente mencionaba la cartera de Indonesia. Y el verdadero detonante, un fiduciario de una empresa en Bermudas llamó a nuestro teléfono de casa mientras yo estaba en el trabajo. Diana contestó. Escuchó ese mensaje de voz 3 veces. Lo sé porque revisé el registro de llamadas más tarde. Desde ese momento, todo cambió. De repente, ella estaba interesada. Curiosa, preocupada, así lo llamó ella. ¿Cuánto te dejó tu padre?, preguntó Diana una noche durante la cena. Su tono casual, pero sus ojos afilados. Todo está en fideicomiso, le dije. Pagos estructurados. No lo estoy tocando directamente. Su sonrisa se tensó. Eso parece complicado. Se supone que debe serlo. No le gustó esa respuesta. Las preguntas seguían llegando. Al principio, eran sutiles. Luego dejaron de serlo. Llegaba a casa y encontraba los cajones de mi oficina ligeramente abiertos. Papeles revueltos. Mi portátil movido de donde lo dejé. No era buena escondiéndolo. Todavía no. Luego mejoró. Empezó a revisar mis copias de seguridad en la nube. Intentaba adivinar mis contraseñas. Encontré una nota adhesiva con su letra que decía Grant 1234 encajada debajo de su teclado. Había estado probando combinaciones. Una tarde, la sorprendí con su portátil abierto, escaneando archivos PDF que había sacado de mi unidad de copia de seguridad. Documentos de la herencia, acuerdos fiduciarios, listados de activos. Planeando unas vacaciones, pregunté desde la puerta. Diana cerró el portátil de golpe, con la cara enrojecida. No confías en mí, espetó. La confianza no es un requisito para una herencia, respondí con calma. La paciencia sí lo es. Odiaba esa respuesta. La odiaba tanto que dejó de dormir en nuestro dormitorio esa misma noche. Movió sus cosas a la habitación de invitados sin decir una palabra. Y fue entonces cuando supe que esto ya no era por amor. Ni siquiera era por nosotros. Era por acceso, control, dinero. La nota de mi padre resonaba en mi cabeza, si vienen por ti. Estaban viniendo. Y yo necesitaba estar listo. Así que, desbloqueé esa hoja de cálculo. Leí cada línea, estudié cada cláusula, y empecé a construir algo de lo que mi padre se habría sentido orgulloso. No una defensa, una trampa. Una en la que ella entraría con los ojos bien abiertos, pensando que finalmente me había superado. Y cuando se cerrara sobre ella, se daría cuenta demasiado tarde de que yo había estado esperando todo el tiempo. El primer fallo real en la máscara de Diana ocurrió durante la cena de Acción de Gracias en casa de mi madre. No una ruptura en su fachada,
sino un desliz. El tipo de error que cometes cuando crees que todos a tu alrededor están demasiado distraídos para darse cuenta. Mi madre, Linda, se había esmerado. Pavó, relleno, 3 tipos de pastel, todo el banquete al estilo Norman Rockwell. Diana estaba sentada frente a mí, interpretando a la esposa hermosa, sonriendo en los momentos adecuados, riendo con los malos chistes de mi tío. Nuestro hijo, Logan, de 4 años, estaba sentado en su silla alta entre nosotros, picoteando puré de papas con los dedos. Todo parecía normal hasta que Logan miró a Diana y dijo lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera: «Mami, ¿cuándo viene Garrett de nuevo?». Dijo que me traería otro camión de juguete. La mesa quedó en silencio. Los tenedores se congelaron en el aire. La sonrisa de mi madre vaciló. La cara de Diana se puso blanca, luego se sonrojó. «Logan, cariño», dijo Diana rápidamente, forzando una carcajada. «Te refieres a Gary de la guardería. Es uno de los maestros». Pero Logan negó con la cabeza, confundido. «No, mami. Garrett, el que nos llevó al parque. Dijiste que es nuestro amigo». No reaccioné. No dije una palabra. Solo di un sorbo de agua y observé a Diana revolverse. «Es solo un amigo del gimnasio», dijo, mirando alrededor de la mesa con una sonrisa frágil. Logan a veces se confunde. Mi madre me miró, la preocupación parpadeando en sus ojos. Le hice un leve asentimiento. «Ahora no. Más tarde». La cena continuó, pero el ambiente había cambiado. Después del postre, mientras Diana estaba en el baño, mi madre me apartó en la cocina. «Grant», dijo en voz baja, secándose las manos con un paño de cocina. «¿Quién es Garrett?». «Un problema que estoy manejando», respondí. Ella estudió mi rostro como solo una madre puede hacerlo. «¿Estás bien?». «Estaré bien». No insistió. Solo me apretó el hombro y volvió a envolver las sobras. Pero pude verlo en sus ojos. Sabía que algo andaba mal. Simplemente no sabía qué tan profundo era. Esa noche, después de llegar a casa y Logan estaba dormido, me senté en mi oficina y abrí un archivo que había estado construyendo durante semanas. Fotos, marcas de tiempo, números de matrícula. Había contratado a un investigador privado 3 meses antes, justo después de encontrar el segundo teléfono de Diana escondido en su bolsa de gimnasio. El tipo de teléfono que solo necesitas si estás escondiendo algo. El nombre del investigador era Cole Braddock, ex policía, ahora autónomo. No hacía preguntas, no juzgaba, solo entregaba hechos, y los hechos eran condenatorios. Diana había estado viendo a Garrett Price durante más de un año, reuniones en cafeterías, largos almuerzos en hoteles del centro, viajes por la tarde a su apartamento mientras Logan estaba en la guardería. Garrett tenía 42 años, trabajaba en bienes raíces comerciales y tenía una esposa y 2 hijos adolescentes en casa. A Diana no le importaba. Pero la peor parte, la parte que me heló la sangre, fue la grabación que Cole me había enviado 2 semanas antes. Audio de un micrófono direccional capturado mientras Diana y Garrett estaban sentados en su coche fuera de una tienda de comestibles. La voz de Diana clara como el día: «Él es cuidadoso con todo. Contraseñas, cuentas, todo. Pero no es cuidadoso con Logan. Si juego bien esto, el niño es mi póliza de seguro». Los tribunales siempre se ponen del lado de la madre. Garrett se rió. «¿Y si él pelea? Entonces me aseguraré de que todos sepan qué clase de padre es realmente», respondió Diana. «Enojado, controlador, quizás incluso peligroso. Tengo gente que me respaldará». Escuché esa grabación una docena de veces. Cada vez se sentía como tragar cristales rotos, no porque doliera, sino porque lo aclaraba todo. Ella no solo estaba engañando, estaba planeando, calculando, usando a nuestro hijo como palanca. Fue entonces cuando dejé de sentir pena por mí mismo y comencé a sentir otra cosa. No ira. La ira es ruidosa, descuidada, reactiva. Lo que sentí fue más frío, más deliberado. Abrí los archivos cifrados de mi padre. Leí cada línea de su plan de seguridad. El que construyó en caso de que alguien intentara tomar lo que no era suyo.
Y comencé a añadir mis propias piezas al rompecabezas. Diana pensó que estaba 3 pasos por delante. Pero no sabía que la había estado observando durante meses. No sabía lo de Cole. No sabía lo de las grabaciones, las fotos, el rastro de papel que estaba construyendo ladrillo a ladrillo. Pensó que estaba cazando una fortuna. Lo que no se dio cuenta fue que ya había caído en la trampa. Y cuando se cerrara, no habría salida. 3 meses después de Acción de Gracias, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llevé a Logan a un laboratorio privado al otro lado de la ciudad y les pedí que le hicieran una prueba de paternidad. No porque quisiera, sino porque necesitaba saber la verdad. La espera fue brutal. 2 semanas fingiendo que todo era normal mientras mi mente repasaba cada posibilidad. Pero cuando llegaron los resultados, sellados en un sobre liso de Manila, me senté en mi coche durante 20 minutos antes de poder abrirlo. El papel dentro era clínico, frío, definitivo. Probabilidad de paternidad, 0%. Logan no era mío. Biológicamente, al menos, y la cronología coincidía. Hace 4 años, justo cuando Logan habría sido concebido, Diana había ido a un viaje de chicas de una semana a Scottsdale. Lo recordaba porque yo me había quedado en casa trabajando horas extras en un proyecto. Ella regresó relajada, 2 meses después, me dijo que estaba embarazada. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Estábamos casados. Estábamos intentando. Y cuando Logan nació, lo abracé en el hospital y sentí que mi vida finalmente había encajado. Ahora, sentado en mi coche con ese papel en mis manos, sentí que algo se rompía dentro de mí. No mi amor por Logan, eso era inquebrantable. Pero cualquier último vestigio de lealtad que le tenía a Diana se rompió limpiamente. Ella había mentido sobre todo. Y había usado a mi hijo, había usado a Logan como arma antes incluso de nacer. Conduje a casa en silencio. Diana estaba en la sala, revisando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó distraídamente. Bien, dije. Subí, cerré la puerta de la oficina y llamé a Walter Gibson, el abogado al que había estado consultando durante meses. Era de la vieja escuela, de unos 50 años, canoso, sin tonterías. El tipo de abogado al que no le importaba el drama, solo los hechos. Tengo los resultados de paternidad, le dije. Y la voz de Walter fue firme. No es mío. Silencio al otro lado. Luego, eso cambia todo, Grant. Si no eres el padre biológico, su influencia en la corte simplemente se evaporó. Custodia, pensión alimenticia, manutención de los hijos, todo cambia. No me importa eso, dije. Logan es mi hijo. La biología no cambia eso. Lo entiendo, respondió Walter. Pero esto es evidencia de fraude. Ella te engañó. Eso activa la cláusula del acuerdo prenupcial. La cláusula del prenupcial, 14b, la que Diana había firmado 3 años antes sin leer, riéndose de ella como si fuera paranoia. Establecía claramente, en caso de fraude, engaño o manipulación a través de canales legales, todos los bienes matrimoniales revertirán a la parte no infractora. Sin división, sin negociación. Todo va a la persona que no mintió. Pensé que era excesivo cuando mi padre insistió en que la incluyera. Ahora parecía una profecía. Mantén los resultados de la prueba sellados, aconsejó Walter. No le digas que lo sabes. Todavía no. Deja que presente la demanda. Deja que presente su caso. Luego la enterraremos con la verdad. Colgué y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. Abajo, podía oír a Diana riéndose de algo en la televisión, probablemente enviando mensajes de texto a Garrett, probablemente planeando su próximo movimiento. No tenía idea de que el suelo se había movido bajo sus pies. Y cuando finalmente se diera cuenta, cuando estuviera en esa bóveda del banco y viera lo que había estado construyendo, ya sería demasiado tarde. Porque yo no solo estaba luchando por dinero o orgullo. Estaba luchando por Logan, por la verdad. Y había aprendido del mejor. Mi padre me enseñó que las estructuras más fuertes no se construyen con prisa. Se construyen en silencio. Una pieza a la vez hasta que son inquebrantables.
Diana pensó que estaba desmantelando mi vida, pero todo lo que estaba haciendo era darme los planos de la suya. 6 meses después de que encontré los resultados de paternidad, Diana solicitó el divorcio. Su abogado, Russell Turner, salió atacando. Pidieron audiencias de emergencia, exigieron una divulgación financiera completa y le pidieron a la corte que me obligara a abrir cada cuenta, cada bóveda, cada caja de seguridad a la que tuviera acceso. La sala del tribunal era estéril, con luces fluorescentes, paneles de madera baratos y aire que olía a café viejo y ansiedad. Diana se sentó en la mesa del demandante con Russell, vestida con un traje azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Se veía confiada, victoriosa, incluso como si ya hubiera ganado. Me senté con Walter Gibson en la mesa de la defensa. Él estaba tranquilo, hojeando documentos con la paciencia de un hombre que había hecho esto 1000 veces. Russell se puso de pie primero, su voz retumbando. Su señoría, tenemos razones para creer que el demandado ha ocultado bienes matrimoniales en varias instalaciones de almacenamiento y cajas de seguridad. Solicitamos acceso por orden judicial a todos y cada uno de dichos contenedores con o sin la cooperación del señor Armstrong. Hizo una pausa para causar efecto, como si estuviera pronunciando el alegato final en un juicio por asesinato. Creemos que se han ocultado deliberadamente fondos de herencia significativos para privar a mi cliente de su parte legítima. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos agudos y sin paciencia para el teatro, miró por encima de sus gafas a Russell. ¿Y qué pruebas tiene de este ocultamiento? Russell revolvió papeles. Tenemos el testimonio de la señora Armstrong con respecto a conversaciones sobre cuentas en el extranjero y fondos fiduciarios. Tenemos pruebas del considerable patrimonio del padre del señor Armstrong, y tenemos razones para creer. Razones para creer no son pruebas, señor Turner, interrumpió la jueza. La mandíbula de Russell se tensó. Solicitamos el descubrimiento, su señoría. El acceso a los registros financieros nos proporcionará las pruebas que necesitamos. La jueza se volvió hacia Walter. Señor Gibson. Walter se puso de pie lentamente, como un hombre que tenía todo el tiempo del mundo. Ninguna objeción, su señoría. La sala del tribunal quedó en silencio. La cabeza de Diana se giró hacia Russell, la confusión parpadeando en su rostro. El propio Russell parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. ¿No discute la solicitud?, preguntó la jueza. No discutimos nada, dijo Walter con calma. De hecho, estamos preparados para ayudar. Mi cliente no tiene nada que ocultar. Esa debería haber sido la primera advertencia de Diana, pero pude ver su cara. Pensó que había ganado. Pensó que Walter acababa de entregarle las llaves del reino. La jueza firmó la orden. Acceso concedido a todas las instalaciones de almacenamiento y cajas de seguridad registradas a nombre del demandado. El demandante y su abogado serán notificados de la logística. Mientras nos levantábamos para irnos, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un pequeño sobre. Me acerqué a Russell y se lo entregué. Dentro había una llave, una nota doblada con el nombre del banco y el número de la bóveda, y mi firma autorizando el acceso. Russell lo miró como si le acabara de entregar un billete de lotería ganador. Diana se inclinó sobre su hombro, sus labios curvándose en una sonrisa petulante. Eso es todo, susurró. Lo suficientemente alto para que yo la oyera. Ahí es donde lo has estado escondiendo. No respondí. Solo la miré con la misma calma que había estado construyendo durante meses. Russell se volvió hacia mí, su confianza regresando. Tendremos esto abierto el lunes, dijo. Tómate tu tiempo, respondí. Solo asegúrate de traer guantes. Se rió. Realmente se rió como si hubiera hecho un chiste. Diana puso los ojos en blanco y se dio la vuelta, sus tacones resonando en el suelo de baldosas mientras caminaba hacia la salida. Walter y yo salimos por una puerta lateral. Una vez que estuvimos afuera, me miró. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Seguro, asintió. Entonces veamos cómo se desarrolla esto. Subí a mi coche y me senté allí por un momento, observando a Diana y Russell cruzar el estacionamiento. Ella hablaba animadamente, gesticulando con las manos, probablemente ya gastando dinero en su cabeza,
ya planeando lo que haría con la mitad de todo, pero no sabía lo que había en esa caja. No sabía que yo había pasado el último año llenándola con algo mucho más valioso que el dinero. Pruebas, documentación, ¿verdad? Y cuando ella lo abriera, cuando viera lo que había estado construyendo, la expresión de su rostro valdría cada noche sin dormir que había pasado para llegar hasta aquí. Lunes por la mañana, First National Bank. 10:30, llegué temprano, igual que antes, y me senté en la misma silla de cuero en el vestíbulo con un periódico que no estaba leyendo. Estaba esperando, observando. Diana llegó 15 minutos después con Russell y otra mujer que no reconocí. Parecía oficial, probablemente una contadora forense o una paralegal. Diana iba vestida para la victoria de nuevo. Bolso de diseñador, gafas de sol en la cabeza. Esa misma expresión de suficiencia que había estado observando durante meses. Me vio y se detuvo a mitad de paso. Por un segundo, algo parpadeó en sus ojos. Duda, tal vez, o sospecha, pero Russell ya se movía hacia el mostrador del cajero. Orden judicial en mano y Diana lo siguió. Estamos aquí para acceder a la caja de seguridad 917, anunció Russell. Autorizado por la corte. La oficial del banco, la misma joven nerviosa de la última vez, asintió y los condujo hacia la bóveda. No los seguí. Simplemente me senté allí, pasando páginas que no leía, y esperé lo inevitable. No tardó mucho, quizás 4 minutos. Luego lo escuché. Un raspado metálico. El sonido del cajón al abrirse. Luego silencio. Un silencio largo y pesado. Luego la voz de Russell, aguda y subiendo de tono. Espera, para. No toques nada. La mujer que los acompañaba dijo algo que no pude distinguir. Luego Russell de nuevo, más fuerte. Dije, no toques nada ahí dentro, punto. La gente en el vestíbulo se volvió. Los cajeros levantaron la vista de sus pantallas. Doblé mi periódico y lo dejé. La oficial del banco salió primero, con el rostro pálido, caminando rápidamente al escritorio del gerente. Levantó el teléfono y habló en tonos urgentes y bajos. Russell salió después, agarrando su maletín como si fuera un salvavidas. Su rostro estaba enrojecido, su corbata suelta. Esa confianza engreída del tribunal había desaparecido, reemplazada por algo cercano al pánico. Diana salió última. No caminaba de la misma manera que había entrado. Sin fanfarronería, sin triunfo, solo pasos lentos y medidos, como si intentara no tropezar. Su rostro estaba en blanco, vacío. Pasó junto a mí sin hacer contacto visual. Me levanté. ¿Encontraste lo que buscabas?, pregunté en voz baja. Se detuvo, se giró, me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos. No ira, no odio. ¿Miedo? ¿Qué hiciste?, susurró. Documenté, dije simplemente. Russell estaba a su lado ahora, tirando de ella hacia la salida. Tenemos que irnos ahora. Pero Diana no se movió. Estaba congelada, mirándome como si yo fuera un extraño. Hay fotos, dijo, su voz quebrándose. Vídeos, registros bancarios. ¿Cómo? Pensaste que no me di cuenta, dije, mi voz tranquila. Pensaste que estaba demasiado ocupado, demasiado confiado, demasiado estúpido para ver lo que estaba pasando justo delante de mí. Pero vi todo, Diana. Cada mentira, cada reunión, cada dólar que pensaste que escondiste. Esto es un montaje, espetó Russell, interponiéndose entre nosotros. Esto no se mantendrá. Es documentación, respondí. Y es todo legal, con marca de tiempo, notariado, admisible. El rostro de Diana pasó de pálido a ceniciento. El fondo, susurró. ¿Sabes lo del fondo? Asentí. El fondo para el cáncer infantil que mi padre inició. ¿Del que robaste $120.000? Sí, también lo sé. Sus rodillas parecieron ceder ligeramente. Russell la agarró del brazo para estabilizarla. Hay más en esa caja, continué. Registros médicos que demuestran que mentiste sobre tener cáncer para recolectar donaciones.
Recibos que muestran que gastaste $85.000 en cirugía plástica para Garrett. Transferencias bancarias a tu hermana Brenda bajo nombres falsos. Y mi favorito personal. Un vídeo tuyo diciéndole a Garrett que Logan es tu póliza de seguro. Estás mintiendo, dijo. Pero su voz no tenía fuerza. Tengo marcas de tiempo, Diana, datos de GPS, registros telefónicos y una grabación tuya diciendo, y cito, me casé con él por el dinero. Me iré una vez que sepa dónde está todo enterrado, punto. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió nada. Russell la arrastró hacia la puerta. No digas una palabra más, siseó. Pero antes de que se fueran, grité. Ah, y Diana. Hay una cosa más en esa caja. Se detuvo. No se dio la vuelta, pero supe que estaba escuchando. Resultados de la prueba de paternidad, dije. Para Logan. Sus hombros se tensaron. La cabeza de Russell se giró hacia mí. 0%, continué. No es mío, lo que significa que también mentiste sobre eso. Y según la cláusula 14b de nuestro acuerdo prenupcial, el fraude anula tu reclamo sobre cualquier bien matrimonial. No obtienes nada. Diana se dio la vuelta lentamente. Su rostro ya no estaba pálido. Estaba rojo, manchado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No lágrimas de tristeza, lágrimas de rabia, de humillación. «Bastardo», espetó. «No», dije con calma. «Solo preparado». Russell la sacó arrastrando. Las puertas de cristal se cerraron detrás de ellos y el vestíbulo quedó en silencio. Me volví hacia Walter, que había estado de pie en silencio cerca de la entrada todo el tiempo. «Eso salió bien», dijo secamente. «Mejor de lo esperado», estuve de acuerdo. Salí a la luz del sol, subí a mi coche y conduje a casa. Y por primera vez en 2 años, sentí que podía respirar. El día después del incidente de la bóveda, recibí una llamada de Edgar Townsend. Tenía 61 años, es fiscal federal, ahora consultor privado especializado en delitos de guante blanco y fraude corporativo. Lo había contratado 6 meses antes, pagando discretamente sus honorarios a través de una de las antiguas cuentas fiduciarias de mi padre que Diana no conocía. Grant, su voz era mesurada, profesional. He revisado los materiales de la caja de seguridad. Necesitamos reunirnos. Nos reunimos en su oficina en el centro. Sin recepcionista, sin sala de espera, solo una suite privada con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Edgar estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, con gafas de lectura en la nariz, una gruesa carpeta abierta frente a él. Tu padre era un hombre muy cuidadoso, dijo Edgar, golpeando la carpeta. ¿Conocías la cláusula de contingencia en su testamento? La que hablaba de herencias impugnadas. No solo impugnadas, corrigió Edgar. Intentos fraudulentos de reclamarla. Tu padre construyó un sistema de seguridad en la estructura de su patrimonio hace 20 años. Si alguien, cónyuge, socio comercial, miembro de la familia, intentaba reclamar sus bienes mediante engaño o fraude dentro de los 10 años posteriores a su muerte, todo se transferiría automáticamente a una fundación benéfica. Hasta el último centavo. Me incliné hacia adelante. Eso no lo sabía. La mayoría de la gente no lee la letra pequeña, replicó Edgar. Pero tu padre fue explícito. Vio demasiados patrimonios destrozados por la codicia. Así que creó una póliza de seguro. En el momento en que Diana solicitó el divorcio reclamando bienes ocultos, en el momento en que intentó acceder a esa bóveda bajo falsos pretextos, activó la cláusula. ¿Qué significa eso? Significa que incluso si de alguna manera superara el acuerdo prenupcial, incluso si un juez fallara a su favor, no quedaría nada que reclamar. Todo el patrimonio de tu padre, cada fideicomiso, cada cuenta en el extranjero, cada propiedad se disolvería en la fundación en 30 días. Me recosté, procesando. Mi padre había construido una trampa tan completa, tan hermética, que Diana había estado caminando hacia su propia destrucción desde el momento en que empezó a cavar. Pero hay más, continuó Edgar. Sacó otro documento. La denuncia ante el IRS. Se me encogió el estómago. ¿Qué hay de eso?
La rastreamos hasta una denuncia anónima presentada hace 8 meses. Alguien afirmó que estabas ocultando ingresos en el extranjero y evadiendo impuestos. Te costó 75.000 en honorarios legales y una auditoría completa que no encontró nada malo. Diana, dije en voz baja. Casi con certeza, confirmó Edgar. La denuncia se presentó desde una dirección IP que coincide con tu red doméstica. Tenemos marcas de tiempo y el lenguaje de la denuncia coincide con frases que Diana usó en sus conversaciones grabadas. ¿Podemos probarlo? Podemos probar lo suficiente, dijo Edgar. Presentar una denuncia falsa ante el IRS es un delito federal. Súmale el fraude a la caridad, el diagnóstico de cáncer falso, la malversación del fondo infantil. Diana ya no solo enfrenta un divorcio. Está enfrentando cargos criminales. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré el horizonte. Una parte de mí se sintió reivindicada. Otra parte simplemente se sintió cansada. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora presentamos todo a la oficina del fiscal de distrito, dijo Edgar. El fraude contra la caridad por sí solo es suficiente para múltiples cargos de delitos graves. Si sumamos la denuncia ante el IRS, las falsas reclamaciones médicas para obtener beneficios económicos, tenemos un caso sólido. Probablemente será acusada en un mes. ¿Y Logan? La expresión de Edgar se suavizó. El tribunal te concederá la custodia total. Dados los resultados de la paternidad y su exposición criminal, ningún juez se pondrá de su lado. Tendrás que decidir si quieres iniciar los procedimientos de adopción, pero legalmente serás el tutor principal de Logan. Asentí lentamente. Hazlo. Archiva todo. Edgar cerró la carpeta. Tu padre estaría orgulloso, Grant. Construyó todo esto para protegerte. Y lo usaste exactamente como él pretendía. Salí de su oficina y conduje a casa en silencio. Cuando entré por la puerta, Logan estaba sentado en el suelo de la sala construyendo una torre con bloques. Levantó la vista y sonrió. Papá, mira qué alto. Me arrodillé a su lado. Le ayudé a colocar otro bloque encima. Eso es muy alto, amiguito. ¿Podemos ir al parque?, preguntó. Sí, dije. Podemos ir al parque. Porque pasara lo que pasara con Diana, viniera lo que viniera, Logan era mío. No por biología, sino por elección. Y pasaría el resto de mi vida asegurándome de que lo supiera. 3 semanas después de que se abriera la bóveda, Diana hizo su último movimiento desesperado. Debí haberlo visto venir, pero incluso yo subestimé hasta dónde llegaría. Era un sábado por la tarde. Había llevado a Logan al Parque Riverside, uno de esos extensos espacios verdes con parques infantiles, senderos para bicicletas y familias por todas partes. Logan estaba en los columpios, riendo cada vez que lo empujaba más alto. Fue entonces cuando apareció Garrett Price. Caminó por el césped como si perteneciera allí, con las manos en los bolsillos, gafas de sol puestas. Se detuvo a unos 6 metros de distancia, observándonos. Lo vi de inmediato, lo reconocí de las fotos de vigilancia que Cole había tomado meses atrás. Alto, de unos 40 y tantos, el tipo de tipo que probablemente pensaba que era intimidante. Dejé de empujar el columpio de Logan y me volví para enfrentarlo. ¿Puedo ayudarte?, le grité. Garrett sonrió, quitándose las gafas de sol. Debes ser Grant, y debes ser el tipo que se acuesta con mi esposa. El columpio de Logan disminuyó la velocidad. Miró entre nosotros, confundido. Mantuve mi voz tranquila, firme. No le iba a dar a Garrett lo que quería. Solo estoy aquí para hablar, dijo Garrett, acercándose. De hombre a hombre, entonces, habla. Se detuvo a unos 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca para ser confrontacional, lo suficientemente lejos para alegar inocencia si alguien estaba mirando, y alguien lo estaba. Vi el coche de Diana aparcado al otro lado de la calle. Estaba sentada en el asiento del conductor. El teléfono apuntando hacia nosotros. Grabando. Esto no era una conversación. Era una trampa. Diana me contó lo de la bóveda, dijo Garrett. Bastante jodido, amigo. Montarle eso así.
Montarle eso implicaría que planteé pruebas, respondí. No planeé nada. Solo documenté lo que ella hizo. Estás arruinando su vida. Ella arruinó su propia vida. Simplemente dejé de fingir que no me daba cuenta. Garrett dio un paso más. Su mandíbula estaba tensa, sus manos apretadas. Estaba tratando de provocarme. Quería que yo golpeara primero. Que saliera en cámara. Probar que era peligroso, inestable, no apto para tener la custodia de Logan. Crees que eres muy inteligente, dijo Garrett, su voz subiendo, escondiéndote detrás de abogados y trucos legales. Pero solo eres un cobarde. No me moví, no reaccioné, solo lo miré con la misma calma que había estado construyendo durante 2 años. Si estás tratando de incitarme a golpearte, dije en voz baja. No va a funcionar. El rostro de Garrett se sonrojó. Dio un paso más, ahora al alcance de los brazos. ¿Qué clase de hombre deja que otro se lleve a su esposa y ni siquiera se defiende? El tipo que no necesita violencia para ganar, respondí. Logan había dejado de columpiarse por completo. Estaba mirando con los ojos muy abiertos. Pude ver el miedo comenzando a colarse en su expresión. Eso lo decidió. Logan, dije con calma, sin apartar los ojos de Garrett. Ve al banco de allí y espérame. Logan no se movió. Su labio temblaba. Está bien, amigo, dije suavemente. Adelante. Estaré allí mismo. Logan se bajó del columpio y caminó lentamente hacia el banco, mirando hacia atrás a cada pocos pasos. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, le presté toda mi atención a Garrett. Esto es lo que va a pasar, dije en voz baja. Vas a marcharte. Vas a subir a tu coche, conducir a casa y nunca más te acercarás a mí ni a mi hijo. Porque si no lo haces, me aseguraré de que cada mensaje de texto, cada foto, cada recibo de hotel se presente como prueba en el juicio penal de Diana. Y cuando la acusen de fraude, conspiración y malversación de fondos, también empezarán a investigarte a ti. Ayuda e instigación, conspiración para cometer fraude. ¿Crees que tu esposa e hijos lo apreciarán? El rostro de Garrett pasó de rojo a pálido en segundos. Eso pensé, dije. Ahora, vete. Se quedó allí un momento, congelado, luego se dio la vuelta y se fue por el césped hacia su coche. No miró hacia atrás. Me acerqué a Logan, me senté a su lado en el banco. Me miró con esos ojos grandes y preocupados. ¿Quién era ese, papá? Nadie importante, dije. Solo alguien que tomó una mala decisión. ¿Estás bien? Lo abracé. Estoy bien, amigo. Siempre estoy bien. Nos quedamos en el parque 1 hora más, jugamos en los toboganes, lanzamos una pelota de fútbol, compramos helado del camión cerca de la entrada, y todo el tiempo supe que Diana estaba en algún lugar mirando, dándose cuenta de que su última jugada había fallado. Porque yo no era el hombre que ella pensaba que era. No era débil. No era descuidado. Y maldita sea, no iba a dejar que destruyera lo que más importaba. Los cargos se presentaron 4 semanas después de que se abriera la bóveda. Fraude federal, robo a una organización benéfica, presentación de denuncias falsas ante el IRS, conspiración para cometer fraude electrónico. Diana fue arrestada un martes por la mañana en la casa de su hermana Brenda, donde se había estado quedando desde que cambié las cerraduras de su casa. Las noticias locales lo recogieron de inmediato, esposa de ex ejecutivo de la construcción acusada de fraude benéfico. No usaron su nombre en el titular, pero todos lo sabían. La historia detallaba cómo había robado más de $120.000 de un fondo para el cáncer infantil, había fingido un diagnóstico de cáncer para recaudar donaciones y había presentado denuncias federales falsas contra su marido. Mi teléfono explotó con llamadas. Amigos con los que no había hablado en años. Colegas del trabajo. Incluso mi tío Bill, que nunca llamaba a nadie, dejó un mensaje de voz diciendo, siempre supe que algo andaba mal con ella. Pero la llamada que importaba vino de los padres de Diana, Richard y Patricia Fletcher. Los había conocido quizás una docena de veces a lo largo de los años. Siempre habían sido fríos conmigo, como si yo no fuera lo suficientemente bueno para su hija.
Ahora Richard estaba al teléfono, su voz aguda y enojada. Grant, tenemos que hablar de los honorarios legales de Diana, dijo sin preámbulos. ¿Qué hay de ellos?, pregunté. Necesita una defensa adecuada. Te pedimos que contribuyas. Es lo correcto. Me quedé en silencio un momento, procesando la audacia. ¿Quieres que ayude a pagar su defensa? Después de todo lo que hizo. Todavía es la madre de Logan, intervino la voz de Patricia en la otra línea. Debe haber estado escuchando. Se lo debes a él para asegurarte de que tenga una representación adecuada. Logan no es su hijo biológico, dije rotundamente. La prueba de paternidad demostró que también mintió sobre eso. Silencio al otro lado. Luego Richard de nuevo, su voz más dura. Esto es culpa tuya, Grant. La humillaste. Destruiste su reputación. La tendiste una trampa. Documenté sus crímenes, corregí. Hay una diferencia. Te pedimos que hagas lo correcto, dijo Patricia, su voz temblorosa. Ayúdala por el bien de Logan. No, dije simplemente. Entonces te demandaremos, amenazó Richard. Por difamación, por angustia emocional. ¿Por qué?, interrumpí. Todo lo que había en esa bóveda era verdad. Cada documento verificado. Cada grabación autenticada. ¿Quieres demandarme por decir la verdad? Buena suerte encontrando un abogado lo suficientemente estúpido como para aceptar ese caso. Has destruido nuestra familia, dijo Patricia, su voz quebrándose. Nuestra reputación en esta comunidad está arruinada por tu culpa. Su reputación está arruinada porque su hija es una criminal, respondí, y ustedes la criaron para pensar que podía salirse con la suya. Eso no es mi culpa. Es suya. Colgué, bloqueé ambos números y por primera vez en semanas, sentí un peso quitarse de mis hombros. La audiencia preliminar se llevó a cabo 2 semanas después. Diana se sentó en la mesa de la defensa con un defensor público, su rostro demacrado, su cabello recogido en una coleta desordenada. Parecía más pequeña, de alguna manera disminuida. El fiscal presentó el caso metódicamente. Registros bancarios que mostraban transferencias de un fondo de caridad a las cuentas personales de Diana. Registros médicos que demostraban que nunca tuvo cáncer. Grabaciones de ella planeando incriminarme. La falsa denuncia al IRS rastreada hasta nuestra computadora de casa. El jurado de sus pares escucharía todo. El abogado de Diana intentó argumentar la trampa, trató de afirmar que yo había manipulado pruebas, pero el juez lo detuvo rápidamente. El señor Armstrong no creó estos documentos. Simplemente los conservó. Moción denegada. Al salir del juzgado, un periodista se me acercó con un micrófono. Señor Armstrong, ¿tiene algún comentario sobre los cargos de su esposa? Ya no es mi esposa, dije, y no tengo nada que añadir. La evidencia habla por sí misma. Esa noche, recogí a Logan de casa de mi madre. Corrió hacia mí con un dibujo que había hecho. Una casa, un muñeco de palo, y un muñeco de palo más pequeño etiquetado yo y papá. Esos somos nosotros, dijo orgulloso. Eso es perfecto, amigo, dije, arrodillándome a su nivel. Sabes que te quiero, ¿verdad? Lo sé, dijo Logan, abrazándome. Yo también te quiero, papá. Y en ese momento, supe que había tomado las decisiones correctas. Cada una de ellas. 8 meses después de que comenzara el juicio, Diana aceptó un acuerdo de culpabilidad. 5 años en prisión federal por fraude y robo, 3 años de libertad condicional después de su liberación, restitución total al fondo benéfico, y renunció a todos sus derechos parental sobre Logan sin objeción. La jueza había dejado claro durante la sentencia, señora Armstrong, usted no solo robó dinero. Robó a niños enfermos. Manipuló el sistema legal. Mintió a su marido sobre la paternidad de un niño para asegurar beneficios económicos. Este tribunal considera sus acciones reprensibles. Diana se quedó allí, esposada, y no dijo nada, ni disculpa, ni remordimiento, solo un silencio vacío. La llevaron y nunca más la volví a ver. La audiencia de custodia tuvo lugar una semana después.
Walter Gibson presentó los resultados de la paternidad, la evidencia de la manipulación de Diana y mi petición de adopción formal. Su señoría, dijo Walter, el señor Armstrong ha sido el padre de Logan en todos los sentidos significativos desde su nacimiento. Ha proporcionado cuidado, estabilidad y amor. La conexión biológica no existe. Pero el vínculo parental sí. Pedimos a la corte que formalice lo que ya es cierto. Que Grant Armstrong es el padre de Logan, legal y permanentemente. La jueza revisó los documentos y luego me miró. Señor Armstrong, ¿entiende que la adopción es permanente? Tendrá todos los derechos y responsabilidades legales para este niño. Entiendo, su señoría, dije. Logan es mi hijo. Siempre lo ha sido. Ella firmó los papeles. Adopción concedida. Felicitaciones, señor Armstrong. Salí de ese juzgado con documentos legales que decían lo que mi corazón había sabido durante 4 años. Logan era mío, no por biología, sino por elección, por amor. La vida se adaptó a un nuevo ritmo después de eso. Logan comenzó el jardín de infancia, hizo amigos, jugó al fútbol los fines de semana. Preguntó por Diana una vez al principio. ¿Dónde está mamá? Tuvo que irse por un tiempo, le dije suavemente. Pero me tienes a mí. Y a la abuela Linda y al tío Bill, somos tu familia. Él pensó en eso por un momento, luego asintió. Está bien. Los niños son resistentes de una manera que los adultos olvidan. Vendí la casa. Demasiados malos recuerdos. Compré un lugar más pequeño cerca de mi madre con un patio trasero lo suficientemente grande para que Logan corriera. Adoptamos un perro, un Golden Retriever al que Logan llamó Biscuit. Construimos una casa en el árbol juntos un verano, con Logan dándome clavos y haciendo miles de preguntas sobre por qué necesitábamos soportes y si los pájaros también vivirían allí. El patrimonio de mi padre finalmente se liquidó. La fundación benéfica que había creado recibió una dotación sustancial. El fondo para el cáncer infantil fue reembolsado por completo con intereses, y el resto se destinó a un fideicomiso para la educación y el futuro de Logan. Comencé a salir de nuevo después de un año. Nada serio al principio, solo citas para tomar café y conocer gente sin el peso de la traición sobre mí. Finalmente, conocí a alguien, una maestra llamada Rachel. Amable, paciente, buena con Logan. Nos tomamos las cosas con calma, sin prisas, sin suposiciones. En el 7º cumpleaños de Logan, hicimos una fiesta en el patio trasero. Amigos de la escuela, mi madre, el tío Bill, incluso Walter Gibson se pasó con un regalo. Logan corrió con sus amigos cubierto de glaseado de pastel y manchas de hierba, riendo tan fuerte que apenas podía respirar. Rachel se sentó a mi lado en los escalones del porche, observando el caos. Has hecho un buen trabajo con él, dijo. Él lo facilita, respondí. Aún así, dijo, apretándome la mano. Tiene suerte de tenerte. Vi a Logan perseguir a Biscuit por el patio, ambos cayendo en un montón de hojas. Y me di cuenta de algo. Había pasado 2 años luchando por la justicia, por la verdad, por la vindicación. Pero por lo que realmente había estado luchando era por esto. Este momento, esta vida. Este niño que me llamaba papá, no porque tuviera que hacerlo, sino porque eso era lo que yo era. Diana intentó quitarme todo. En cambio, me dio claridad. Me mostró lo que importaba y lo que no y al final, no solo sobreviví a lo que ella hizo. Gané. No de la manera en que ella lo habría entendido. No con dinero o venganza o humillación pública. Gané porque pude seguir siendo el padre de Logan. Porque pude construir una vida basada en la verdad en lugar de las mentiras. Porque aprendí que la base más sólida no se construye sobre lo que se hereda, sino sobre lo que se elige proteger. Y eso valía más que cualquier bóveda, cualquier cuenta, cualquier herencia.